Abrir nuestras Biblias, hermanos, en segunda carta de Juan. Vamos a estar en versículos 8 al 11. Segunda de Juan 8 al 11. Se pone de pie cuando lo encuentre para darle lectura. Y dice la palabra del Señor: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina,
no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Oremos. Padre amado, gracias, Padre, por este precioso día, Señor, que tú nos has dado este día, Señor. Gracias, Padre, porque este día, Señor, lo apartamos tu pueblo, Señor, para alabar tu nombre, para glorificarte, Señor. Estamos reunidos aquí en comunión unos con otros como un pueblo tuyo, Padre, alabándote, Señor, y glorificándote, Padre, a través de estos cantos que nuestros hermanos traen. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y nos has guardado hasta este momento y sigues guiándonos a través de tu santa palabra, porque es tu palabra, Señor, donde encontramos la dirección para nuestras vidas. Es tu Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos dirige. Ayúdanos a ser obedientes a Él, Señor, que no lo contristemos con nuestra desobediencia, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos que está aquí. Bendícelos, Padre. Y hemos orado por diferentes peticiones que tienen mis hermanos, Señor. Pero te quiero pedir ahorita también por nuestra hermana Estela, Señor, que la guardes, Señor, que la protejas, Padre Celestial, allí en su casa. No se siente muy bien, Padre, fortalécela, Padre, sánala, Padre Celestial, para que ella se sienta mejor, Padre. Y gracias por ella que ha sido fiel, Señor, desde que llegó aquí a esta iglesia. Ha sido fiel a ti, Señor, y fiel a la iglesia. Síguela bendiciendo, Padre. Pedimos que sea un buen ejemplo, como hasta ahora, para sus hijos, Señor, y para que ellos también vengan a tus pies, Señor. Bendícela a ella, a sus hijos, sus nietos, todos sus familiares, Padre. Bendice también a aquellos que nos ven, Señor, desde sus hogares. Que tú, Señor, derrames de tu gracia sobre ellos, y que si alguien no ha entregado su corazón a Cristo, que hoy sea el día, Padre. Ve hablando a sus corazones y ayúdalos a entender, Padre Celestial, que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es un estilo de vida. El cristianismo es creer en Cristo Jesús y de ahí en adelante vivir para Él, Señor, porque Él se dio a sí mismo por nosotros. Ahora te pedimos, Señor, que nos guíes a través de este pasaje de tu santa palabra y que seas tú, Señor, quien alumbre nuestro entendimiento para poder entenderlo y glorificarte, Señor, con nuestra obediencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Vamos a tomar este pasaje de la palabra de Dios. Segunda Juan 8 al 11. Dice aquí el apóstol Juan hace un llamado a la iglesia a mantenerse unida, a mantenerse en amor. La razón por la cual hace este llamado, porque como dice ahí, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Y la iglesia de Cristo debe estar preparada, conociendo estas cosas que al final de los tiempos van a acontecer. Y parece que estamos acercándonos más y más y más y más, ¿verdad? Estamos en los últimos días. Si la iglesia permanece unida, el enemigo no puede hacer nada en contra de ella, en contra de la iglesia. Los ataques de afuera, en vez de hacer daño a la iglesia, la fortalecen. Los ataques de afuera. Los ataques que son más peligrosos son los que se originan en medio de la iglesia, por personas que no conocen a Cristo y solo buscan su propio beneficio. Es por eso que los cristianos
de los últimos tiempos deben de estar siempre alertas, siempre alertas. ¿Y cómo es que vamos a estar alertas? No apartándonos de la palabra de Dios. Todo lo que escuche, todo lo que vea, por aquí, compruébelo si está aquí o no está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dice, vemos de nuevo, como dice ahí, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Y fíjese, esto era el principio de la cristiandad. Esto fue en los primeros años, cuando inició la iglesia. Y ya el enemigo ya tenía sus siervos también, ¿verdad? Así como Dios tiene sus siervos, el diablo también tiene los suyos. Por eso tenemos que estar preparados. Así que hoy vamos a ver cómo estar preparados para vivir en los últimos tiempos, en los tiempos que nos encontramos ahorita nosotros. Versículo 8. ¿Cómo vamos a estar preparados? Teniendo cuidado de uno mismo. Versículo 8. ¿Qué dice? Mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos, dice la palabra. Mire, cuando dice esto, no quiere decir que no nos ocupemos en las demás personas. Eso no está queriendo decir. Que no nos ayudemos unos a otros, no. Se está refiriendo a que los cristianos deben tener cuidado de su propia vida espiritual. Mirad por vosotros mismos. A eso se está refiriendo. Deben asegurarse que ellos primeramente estén caminando cerca de Cristo. Deben de asegurarse que anden en la verdad, que no descuiden su comunión con Dios. A eso se refiere, mirad por vosotros mismos. Que vivan como es digno del Evangelio. En otras palabras, que vivamos en santidad, en santidad. Que antes de querer enseñar a otros, nos enseñemos a nosotros mismos. Que antes de decirles a las demás personas que sean obedientes a Dios, nos aseguremos nosotros mismos que andamos en obediencia. A eso se refiere, mirad por vosotros mismos. Dice también en el versículo 8, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, mirad por vosotros mismos. Fíjese bien que no dice para que no perdáis la salvación. ¿Verdad que no? No. Dice para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. No dice para que no perdáis vuestra salvación, no. Para no perder el fruto, que es el galardón que Cristo dará a cada uno de acuerdo a la obra que hizo para Él cuando estuvo en esta vida. ¿Sabía usted que todo aquello que usted hace en el nombre del Señor Jesucristo, toda buena obra que está siendo anotada ahí por el Señor, por decirlo así, a Él no se le pasa nada? Todo está siendo, por decirlo así, grabado, para en aquel día el Señor le dará su galardón o su recompensa. Esta vida, hermanos, es una oportunidad que Dios nos da de trabajar en la obra que Él está haciendo en este mundo. Es una oportunidad que cada uno de nosotros tenemos de unirnos a la obra que está haciendo Dios en esta vida. No desperdiciemos esa oportunidad.
Dios nos da mucho tiempo, ¿o no? Nos da 24 horas al día, ¿o no? A todos nos da el mismo tiempo. Apartemos algo de ese tiempo para estar en comunión con Él, con Dios, y también para hacer lo bueno, lo que a Él le agrada. Porque en aquel día, hermanos, vamos a recibir la justa recompensa de Dios. Mateo 25, 23. Mateo 25, 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vemos ahí, usted conoce esta parábola de los talentos. Dios le da a cada persona, a cada uno, de acuerdo a su capacidad. A uno le dio más, a otro le dio menos, a otro le dio más o menos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que espera Dios con esos talentos que le da a sus hijos? Que los pongan a trabajar, ¿verdad? Que los pongan a trabajar. Que no lo entierren como uno de ellos lo hizo. No, Él quiere que si Él le da un talento, usted lo use para el beneficio de la obra de Dios. Porque al final Dios le va a dar ese galardón, esa recompensa. Primera, los Corintios 3. Y vamos a tomar versículos 10 al 15. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Podríamos ver aquí también que es más o menos como mirad por vosotros mismos, como está diciendo acá en 2 de Juan. Mirad, dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. O sea, si se mantiene en la doctrina de Cristo y usted se mantiene, no se aparte de ahí. Eso es lo que significa. El 12 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Fíjese bien, si bien él mismo será salvo, porque aunque así como por fuego. Se está refiriendo al trabajo, ¿verdad? A las obras, lo que hacemos nosotros. Si aquello que hacemos, lo hacemos con un propósito bueno, esa obra va a permanecer. Eso es el oro, la plata, piedras preciosas, ¿verdad? Pero si hacemos algo bueno, fíjese bien, algo bueno con intenciones malas, eso es madera, heno. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo con un deseo de que esto es para Dios. Porque estamos teniendo otro propósito más allá. Que voy, así como Ananías y Zafira, ¿verdad? Vamos a dar todo esto para que nos vean y pararnos el cuello. Así como vieron a Bernabé y le aplaudieron, entonces nosotros también vamos
a decir que dimos todo lo que el precio que vendimos la heredad. Eso es heno, madera, hojarasca, que va a ser pasada por el fuego y se quemará y no va a recibir recompensa. Así también podemos aplicarlo nosotros a todo lo que hacemos. Debemos de hacerlo como para el Señor, lo que hacemos para el Señor, sin buscar gloria para nosotros mismos. Y eso es lo que va a permanecer. Por eso dice, se puede regresar a 2 Juan, por eso dice la palabra, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mirad por vosotros mismos, por lo que están haciendo en la obra del Señor. Que sea para el Señor, que sea de corazón para el Señor, sin otros motivos ocultos ahí, porque si no va a perder, como dice aquí, el fruto de vuestro trabajo. Porque el apóstol Juan quiere que recibamos galardón completo por lo que hacemos. Entonces, vamos a continuar. ¿Cómo vamos a estar preparados? Teniendo cuidado de uno mismo, versículo 8, ¿cómo más? Usando discernimiento espiritual, versículo 9, la primera parte. Vamos a dividirlo en dos, el 9. Usando el discernimiento espiritual, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Es lo que dice Dios en su palabra. De acuerdo a su palabra, el no perseverar en la doctrina de Cristo es prueba de que la persona no tiene a Dios. ¿Verdad que sí? Eso es lo que dice. El no perseverar en la doctrina de Cristo es prueba de que la persona no tiene a Dios, que nunca conoció a Cristo como su Salvador. Puede que haya estado en una iglesia por años, puede hasta una persona estar en una iglesia por años sin conocer a Cristo como su Salvador. Puede que conozca la Biblia, que se la sepa así, mire, que dice en un versículo, ya sé, es Juan 5:23, o es Juan esto, o es Mateo, y lo sepa así. Porque, como les he dicho muchas veces, el estar en una iglesia, el conocer la Biblia, no salva a nadie. El que salva es el Señor Jesucristo. Y ahí es donde empieza todo. Y ahí es donde a veces fallamos los cristianos, ¿verdad? Cuando compartimos, invitamos a las personas a la iglesia, invitémoslas a Cristo primero, hermanos, porque ahí empieza todo. Pídele al Señor que le dé entendimiento y sabiduría para compartirles el Evangelio. Y ellos, el poder está en el Evangelio, el poder está en la palabra de Dios, no está en nosotros, hermanos. Compartamos el Evangelio, hagámosle claro a la persona, mira, así es como tú puedes tener perdón de pecados y tener vida eterna, así, y guiémoslo al Señor Jesucristo. A veces queremos enseñarles la Biblia primero, enseñarles, pues siempre va a estar aprendiendo y nunca va a llegar al conocimiento de la verdad, sino primero conoce a Cristo Jesús. Cuando dice la palabra del Señor aquí en este pasaje, cualquiera que se extravía, fíjese bien, esto implica que en un tiempo esta persona estuvo entre el pueblo de Dios, ¿verdad?
Porque si está aquí y se va para allá, se extravía, ¿verdad? Significa que en un tiempo estuvo en el compañerismo de los cristianos. Estuvo en la iglesia, por decirlo así. Estuvo escuchando la palabra expuesta. Estuvo teniendo comunión con los hermanos. Dios le estuvo hablando, pero no quiso recibirle en su corazón. No quiso rendirle su corazón a Cristo. Y llega el día cuando decide regresar al mundo. No, ya me lo sé todo. Ya sé lo que me van a decir. Ya sé, es aburrido. No, el pastor es bien aburrido. Me pone a dormir. Para eso, pues mejor me quedo en la casa. Y se va de la iglesia, se va. Regresa al mundo. Porque en realidad no había recibido la vida nueva que Cristo da a los que lo reciben como su Salvador. Según de Pedro 2:20, ahí atrásito de Juan. Y vamos a tomar hasta el 22. Según de Pedro 2:20 al 22 dice: ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo. Son palabras duras, hermanos, de la Escritura, ¿verdad? El perro vuelve a su vómito. Es un cuadro asqueroso, ¿verdad? Ver eso, pero lo compara con una persona que estuvo en la iglesia y se regresó al mundo. Que la puerca lavada vuelva a revolcarse en el lodo, en ese chiquero. ¿Ha visto un puerco, una puerca revolcándose en el lodo? Uno dice, no me quiero acercar ahí, pero ese puerco, esa puerquita anda feliz ahí, hermanos. ¿Verdad que sí? No se quiere salir de ahí. Es más, si le quiere sacar de ahí, puede que salga, pero va a regresar ahí a revolcarse. ¿Y por qué? Porque es su naturaleza. Es su naturaleza el revolcarse en el lodo. Y una persona que no tiene a Cristo no tiene una nueva naturaleza. Sigue teniendo nada más su vieja naturaleza. Y por un tiempo se va a aguantar en la iglesia, por un tiempo va a aguantar que le estén diciendo la verdad, pero al rato se va a cansar y se va a ir y va a volver. Este es mi mundo. A revolcarse en el lodo del pecado. Por eso es importante, hermanos, es importante, como dice la Escritura, si escuchares hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo la persona puede escuchar la voz, porque es el Espíritu Santo que le está hablando a la persona, y no todo el tiempo el Espíritu Santo está hablando a la persona. Por eso es importante. Tenemos que usar discernimiento espiritual. Por eso hay mucha confusión en el pueblo de Dios y entre los incrédulos también. Porque hay cristianos que dicen, yo conozco una persona, o hasta puede decir, yo conozco un pastor, antes predicaba, era cristiano, pero ya no es. Perdió su salvación. No puede ser, hermanos. Es como vimos anteriormente, el extraviarse para el cristiano es, si un cristiano se extravía, es
para perder el fruto de su trabajo. La consecuencia es perder el fruto de su trabajo, como dice aquí. Y si es cristiano y se extravía, el Señor lo va a regresar de nuevo por si es su hijo. Le van a acontecer algunas cositas por ahí que es mejor que no queramos experimentar nosotros. ¿Para qué? Para atraerlo a Él de nuevo. Ahora, si persiste en pecar, tenga cuidado. Entonces, esto es lo que algunos dicen, perdió su salvación, pero como vimos anteriormente, el extraviarse para el cristiano es perder el fruto de su trabajo. Pero para una persona que ha estado en la iglesia y se regresa al mundo, es evidencia de que nunca fue hijo o hija de Dios. No sé si me van entendiendo, no quiero confundirlos, pero eso es lo que vemos aquí en la palabra de Dios. Tercer punto, ¿cómo estar preparado? Comprobando el cuidado de Cristo que tiene por los suyos. Comprobando que Cristo nos está cuidando. Si somos sus hijos, Cristo nos está cuidando, hermanos. Versículo 9, la segunda parte dice: el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que persevera en la doctrina del Padre, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Esto es lo que dice la palabra. Está claro. El que ha recibido a Cristo como su Salvador va a perseverar hasta el final. Que no haya ninguna duda. Si usted en verdad recibió a Cristo, se arrepintió de sus pecados, hubo un día cuando usted le entregó su corazón a Cristo y lo recibió como Salvador, téngalo por seguro, usted va a perseverar hasta el final. Amén. Hasta el final. ¿Por qué? Porque es Cristo quien le guarda. No soy yo ni es usted. Es Cristo el que lo guarda. Cuando usted en verdad se arrepintió de sus pecados y le entregó su corazón. Es el Señor mismo quien lo guarda. ¿Por qué? Porque ya le pertenece a Cristo. Ya es de su propiedad. Y él hasta ahorita, hermanos, no ha perdido a ninguno. Él no ha perdido a ninguna de sus ovejitas. Y usted no va a ser el primero o la primera. Si usted le pertenece a Él, no va a ser el primero o la primera que la va a perder. Usted es propiedad de Él. Es más, está sellado o sellada con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está morando en usted. ¿Quién es más fuerte que el Espíritu Santo, que es Dios, para sacar el Espíritu Santo y que ya no le pertenezca a Cristo? Nadie, hermanos, nadie. Por eso el canto, ¿verdad? Nadie nos podrá separar del amor de Dios. Nadie. Lea todo ese pasaje de Romanos 8. Ni lo alto ni lo profundo. Ahí el apóstol no deja nada para decir, a lo mejor esto sí nos puede separar. No, lea todo ese pasaje y va a ver. Nadie nos puede separar de Dios. Juan 10, 27. El Evangelio de Juan, vaya ahí conmigo. 10, 27 y 28. Dice el Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco
y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Estaba diciendo mentiras el Señor Jesucristo? Entonces, si el cristiano pierde su salvación, si el cristiano pierde la vida eterna, entonces el Señor Jesucristo es un mentiroso. Pero no, hermanos, no. El Señor Jesucristo es la verdad. Es la verdad. Y si Él dice que les da vida eterna significa para siempre, por toda la eternidad. Y si Él dice que nadie les puede arrebatar a su mano, eso significa nadie. Él no ha perdido ninguna, como le digo, de sus ovejas. Capítulo 17 de Juan 12. Dice, orando al Padre por sus discípulos, dice el Señor, cuando estaba con ellos en el mundo, ya se está refiriendo a ese tiempo cuando el Señor Jesucristo va a partir de esta tierra, de este mundo, ¿verdad? Y está hablando con el Padre y le dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Ninguno de ellos se perdió. ¿Por qué? Porque eran de Cristo. Y ninguno de nosotros, hermanos, nos vamos a perder si somos de Cristo. Voy a regresar a 2 de Juan. Pensemos un poquito, hermanos. Cristo afirma que Él es quien guarda al creyente, a sus ovejas, que ninguno de los que el Padre le dio se perdió. Entonces, cuando alguien dice que perdió su salvación, ¿será entonces que Cristo no le pudo guardar? ¿Será que alguien más poderoso que Cristo le arrebató a sus ovejitas de su mano? No, ¿verdad? No tiene sentido. No hay nadie más poderoso que Cristo. Él guarda los suyos. En sus manos estamos, hermanos, más que seguros. El punto aquí es asegurarnos que estamos en sus manos. Asegurarnos que somos de Cristo. Y la Escritura nos anima, nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Yo no puedo decir, este es salvo y este no es salvo. Solamente usted y Dios. Por eso dice la Escritura, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Asegúrese que está en Cristo Jesús. Asegúrese. Entonces, para el cristiano, el perseverar en la doctrina de Cristo es una evidencia, fíjese bien. Para el cristiano, el perseverar en la doctrina de Cristo es una evidencia que conoce al Señor. Déjeme le hago una pregunta. ¿Por qué es que usted continúa en los caminos del Señor? ¿Por qué? ¿Cuántos años en el Señor? ¿Por qué continúa en los caminos del Señor? Nuestro hermano ya como unos 60 o más años, ¿verdad? En los caminos del Señor. Es que el hermano continúa en los caminos del Señor porque su vida ha sido suave todo el tiempo. Ningún problema ha tenido el hermano, ninguno. Todo ha sido un lecho de rosas. No lo creo, ¿verdad? No. ¿Por qué persevera? ¿Por qué usted está perseverando en los caminos del Señor? ¿Por qué sigue adelante a pesar de todas las dificultades que le han venido? ¿Recuerda los tiempos de escasez?
cuando quizás no tenía nada para comer o para darle a sus hijos, cuando no tenía para pagar la renta, cuando se le descompuso el carro y no tenía manera de arreglarlo y lo necesitaba, cuando perdió ese trabajo y no podía encontrar otro trabajo. ¿Recuerdan de todas esas situaciones difíciles que le llegaron? Pues usted continúa porque Cristo le ha guardado y le guardará hasta el final. Porque conoce a Cristo, ¿verdad? Y el Señor es el que le está guardando. Y no lo va a dejar, nunca le va a dejar. Continuamos ahí en nuestro pasaje. ¿Cómo estar preparado? Versículo 10 al 11. ¿Cómo estar preparado? Permaneciendo en la sana doctrina. Permaneciendo en la sana doctrina. Dice el 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. ¿Cuál doctrina? Lo que nos ha enseñado aquí el apóstol Juan, ¿verdad? Esa es la sana doctrina. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hermanos, la doctrina es bien importante para el cristiano. Yo me recuerdo cuando de recién me convertí, como al año, el pastor abrió una clase para conocer más de la palabra de Dios y me dijeron, no, pues entra aquí. No, yo decía, ¿para qué? Pues si yo tengo la Biblia y ya conozco que Cristo me salvó, ya con eso, no, es que es importante. Y bueno, pues empecé. Un libro como así de grueso, pues el libro que estábamos estudiando, ¿verdad? Y yo decía, ¿para qué aprender tantas cosas que no es necesario? Hermanos, es bien necesario, especialmente en estos días que vemos tantas cosas, o usted no las ve, tantas cosas que están pasando, y no nada más fuera del cristianismo, en el mismo círculo de aquellos que nos llamamos cristianos. Cuánta confusión hay en medio de nosotros. Por eso es importante la palabra de Dios y seguir aprendiendo más y más del Señor, pero no nada más aprendiendo, sino caminar cerca de Él para poder ayudar a otros. La doctrina, hermanos, es bien importante para el cristiano, y más aún en nuestros tiempos, cuando parece que están saliendo a diario falsas doctrinas que están diseñadas para atraer a las personas, que se adaptan al mundo, que quitan todo aquello que pueda ofender a las personas, y de vez en cuando mencionan o citan un pasaje de la Biblia. De vez en cuando mencionan a Jesucristo, pero no mencionan el pecado. Eso sí, no lo mencionan ni lo reprenden. Tenga cuidado. Hay personas que andan buscando dónde sentirse bien, en qué iglesia se sienten bien. Aquí en esta iglesia me siento bien, ¿sí? Porque nunca le mencionan del pecado. Nunca le mencionan de que tiene que arrepentirse, de que tiene que vivir en santidad. Nunca le mencionan que lo que está haciendo mal en su vida. Hermanos, a la iglesia no se va para que el pastor le haga sentir bien. A la iglesia usted va y yo voy para que la palabra de Dios nos hable, y si estamos mal nos redarguya para que volvamos, nos enderecemos.
porque no es nomás darles unas palmaditas y todo está bien. Dios es amor. Usted sigue en el pecado, hermano. Dios sabe que la carne es débil. Ay, le da una risa al hermano o a la hermana. Sí, pastor, gracias por entenderme. Gracias, yo sabía que usted me iba a entender. No, hermano, hermana, arrepiéntase. Arrepiéntase de su pecado. Si usted sabe que está en pecado, venga el Señor Jesucristo. Él nos perdona, sí, pero no hay que abusar de la gracia. Venga el Señor Jesucristo y permítale que Él le restaure, porque si es cristiano, no le digo que va a perder su salvación, no, pero va a perder el fruto de su trabajo. El fruto de su trabajo y no quiere perder nada. Permanecer en la sana doctrina es no apartarse de las verdades esenciales que aprendemos aquí en la palabra de Dios. Verdades como la más importante, a mi parecer, hermanos, esta verdad es lo más grande, es que solo Cristo salva. Amén. Eso es lo más importante que se predique en una iglesia. No hay otra manera que el pecador pueda hacer las paces con Dios si no es a través de Cristo. No es dando sus ofrendas, no es dando sus diezmos, no es teniendo un ministerio, no es haciendo buenas obras, no, todo empieza con darle su corazón a Cristo, con arrepentirse de sus pecados y dejar que Él le dé esa vida nueva, esa salvación que Él ofrece. Amén. Eso es lo más importante, porque si una persona hace todo lo demás, pero no tiene a Cristo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? De nada. De nada sirve. Entonces, vemos ahí, hermanos, que estas verdades son esenciales. Cristo es el único que le puede salvar. Que solo un arrepentimiento sincero de sus pecados puede salvarle si pone su fe en Cristo Jesús. Verdades como que la Biblia no tiene errores. La Biblia no se contradice. Verdades como que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y entró en este mundo para dar su vida por pecadores como nosotros. Verdades como que Cristo resucitó corporalmente y ascendió al cielo y está a la derecha del Padre. Y un día va a regresar por los suyos. Esta es la sana doctrina, de la cual no debemos de apartarnos. El cristiano no debe tener compañerismo con las personas que enseñan una falsa doctrina. No me malentiendan. No estoy diciendo que debemos de odiarlos. No. O que no hablarles. No estoy diciendo eso. Debe de buscar la manera de compartir la verdad con ellos. De compartir la verdad con ellos. Pero no participar de su falsa doctrina haciéndole creer que están bien. No les llame hermanos. Ay, ahí viene un hermanito testigo de Jehová. Pásele, hermanito, pásele. Qué bueno que vino. Ay, me hacía tanta falta hablar con alguien. No, hermanos, no son hermanos. Ay, ahí viene un hermanito mormón, una hermanita mormona. Pásenle, hermanitos, pásenle. Hermanos, no son hermanos. Porque están predicando un falso evangelio y las almas están yendo al infierno por causa de ellos. A eso es lo que me refiero. No hacerles creer, ay,
pues qué bueno que están haciendo la obra de Dios. No, están haciendo la obra de Dios. No. Tenemos que usar discernimiento, hermanos. No les haga creer que están bien. No les llame hermanos porque no lo son. Aprende a discernir entre la cizaña y el trigo, entre lo falso y lo verdadero. Quiere decir entonces de que si me tocan la puerta, no debo de abrirles y decirle, como dice, bienvenido. Mire, hace años pasaban, me tocaban la puerta y pasaban y decían no, pero un día dije, pues el Señor te los está enviando aquí. Ok, a ver, pásale, dos. Pues queremos hablar de la Biblia. Oh, qué bueno, pásale. Pero vamos a hablar, sí, vamos a hablar. Pero mire, antes déjeme orar. ¿Sí? ¿Puedo orar? Oh, sí, ora. Ok. Señor, te pido, Padre Celestial, que les abras los ojos. Que puedan ver a Cristo Jesús como su Salvador. Que los libres del infierno. Porque ellos no creen en el infierno, esas cosas. Y bueno, pues oré. Pero no fue para burlarme, no, sinceramente. Oré por ellos y fueron, compartimos, me decían esto, yo les decía esto. Ok, dice, no, pues déjeme, le voy a traer a un anciano. Me dijo, ok, tráigame al anciano. Y la siguiente semana fue el anciano. Era anciano 2 veces, porque bien anciano y anciano en la iglesia, que se sentaba en el sofá y después no se podía parar. Bueno, sería que mi sofá estaba ya muy gastado, ¿verdad? Pero, hermanos, yo oraba por ellos y les dejaba que compartieran con su Biblia y yo también les hablaba. El Evangelio se los hice bien claro. Yo creo que fueron como unas 4 o 5 veces. Y el último me dijeron, no, usted no tiene remedio. Mejor ahí lo dejamos. Pero ¿sabe qué? Me quedó la satisfacción que les pude hablar el Evangelio clarito. Le dije, mire, veámoslo de esta manera. Si usted está correcto con su manera que dice que usted se va a salvar predicando el Evangelio y adquiriendo más conocimiento de la palabra de Dios, si esa es su manera de salvarse, yo también me voy a salvar. Si esa es su manera. Porque yo también estoy aprendiendo y estoy predicando el Evangelio. O estoy hablando a otras personas de la palabra, ¿verdad? Pero, si usted está equivocado y yo estoy en lo correcto, usted se va a ir al infierno. Porque yo digo, o la palabra de Dios dice, que solamente en Cristo hay salvación. ¿Y saben qué? No les gustó. Pero hermanos, eso es permanecer en la doctrina correcta, en la sana doctrina a la cual aquí el apóstol Pablo nos está haciendo el llamado a permanecer. No es que odiemos a las personas, no es que lo hagamos porque pensemos, nosotros nomás somos. No. Todo aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús es salvo. Aunque no venga a esta iglesia, no estamos diciendo que nuestra iglesia es la única. No, hermanos. Todo aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y estas son las verdades esenciales a las cuales Juan nos está llamando a que permanezcamos. Siga adelante. La palabra de Dios nos guía en el camino. La palabra de Dios es nuestra autoridad. Busquemos siempre la dirección y sigamos, hermano. Nunca se aparte de la sana doctrina. Porque de eso depende el alma de muchas personas, porque si nos apartamos, les vamos a enseñar mal y no van a venir a Cristo. Solo Cristo salva, solo Cristo
nos guarda, Cristo nos sana. Dios es bueno, Dios es amor, pero Dios es santo y justo. Vamos a terminar aquí. Que el Señor les bendiga a aquellos que nos están escuchando. Ponga su fe en Cristo Jesús. Hágase una pregunta y diga: ¿en qué estoy confiando yo? ¿Estoy confiando en que soy buena persona? ¿Estoy confiando en lo bueno las cosas buenas que hago? Si está confiando en esas cosas, no les sirven de nada. Su fe debe estar en Cristo Jesús. Su fe solamente en Cristo es la que le da la salvación de su alma. Así que ahí donde está, dígale al Señor Jesús: Señor Jesús, perdona mis pecados, perdóname por haberme resistido tanto tiempo a la verdad de tu palabra. Aquí estoy delante de ti, gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Salva mi alma, Señor, dame vida eterna. El Señor Jesucristo le promete que si usted viene a Él de esta manera, el Señor Jesucristo le da vida eterna y perdón de pecados. Dele gracias a Dios y búsquese una Biblia, cómprese una Biblia, léala. Vaya a una iglesia donde predican la palabra de Dios y empieza a servirle al Señor ahí. Que Dios le bendiga.